Hola a todos y bienvenidos a nuestro último video de la revisión de neumonía en el cual nos enfocaremos en el tratamiento de esta patología. Una vez ya hemos diagnosticado y abordado a nuestro paciente, debemos definir cuál va a ser nuestra conducta terapéutica. Para ello, debemos cubrir los dos pilares fundamentales del tratamiento, que son las medidas generales y la terapia antimicrobiana. Entonces, respecto a las medidas generales, debemos garantizar los siguientes 6 aspectos. El primero de ellos, una oxigenoterapia en aquel paciente que tenga saturación de oxígeno menor a 90%. Mantener a nuestro paciente hidratado y garantizar que no existan trastornos electrolíticos. En caso de existir, buscar la etiología y corregir el trastorno de la forma más apropiada. La profilaxis tromboembólica, que generalmente se usa en los pacientes hospitalizados. ¿Para qué se hace? Para reducir el riesgo de que nuestro paciente desarrolle una trombosis venosa profunda o un tromboembolismo pulmonar, y para ello se utiliza la enoxaparina. Debemos asegurar además que nuestro paciente reciba terapia respiratoria, que tenga un manejo correcto de todas sus demás enfermedades, ya que esto a su vez se correlaciona con el pronóstico de la neumonía, y constantemente debemos estar monitorizando los signos vitales para asegurar la estabilidad clínica de nuestro paciente. Una vez cubiertos estos 6 aspectos iniciales, podemos proceder a la terapia antimicrobiana. Ahora, lo más probable es que inicialmente nosotros no tengamos conocimiento de cuál es el patógeno específico que está causando la neumonía. Y es por esta razón que debemos optar por una terapia empírica. Y para poder nosotros decidir cuál es el antibiótico más apropiado para el manejo de la neumonía de nuestro paciente, debemos apelar a las siguientes 3 variables. La estratificación del paciente, que las habíamos hecho con las escalas CURB-65 y PSI, los factores de riesgo y comorbilidades que presentan los pacientes, y la epidemiología local y regional, especialmente por las prevalencias de los agentes etiológicos y por la resistencia a los antibióticos en determinados lugares. Como hemos dicho muchas veces, no es la misma resistencia aquí en Colombia que en Estados Unidos. Por lo tanto, los antibióticos que preferiremos acá serán diferentes a los que se prefieran en Estados Unidos. Y de esta forma podremos decidir cuál es la terapia más apropiada. No obstante, si llegamos a tener el cultivo y aislamos el patógeno y conocemos su sensibilidad, debemos modificar inmediatamente nuestra terapia para dar el antibiótico apropiado. Con base en lo anterior, entonces comencemos con el grupo 1. Y habíamos dicho que el grupo 1, según la estratificación, es aquel que en el CURB 65 tuvo un puntaje de 0 o 1 o que en el PSI había quedado agrupado en las categorías del 1, 2 o 3. Ahora, estos pacientes del grupo 1 pueden no tener factores de riesgo o tener factores de riesgo. En caso de no tener factores de riesgo, nuestro paciente se va a beneficiar de amoxicilina 1 gramo vía oral cada 8 horas, que como aminopenicilina tendrá como objetivo cubrir al agente etiológico más común, el Streptococcus pneumoniae. Una opción adicional puede ser la claritromicina, 500 miligramos vía oral cada 12 horas, y la citromicina, 500 miligramos vía oral por día. Si nuestro paciente tiene alguno de los factores de riesgo que estudiamos al inicio en el video de manifestaciones clínicas, nuestro paciente se beneficiará de la terapia con amoxicilina clavulanato, 1 gramo vía oral, sumado al macrólido claritromicina, 500 miligramos vía oral cada 12 horas. Con esto buscamos cubrir al Streptococcus pneumoniae con la aminopenicilina. El clavulanato, como un inhibidor de las betalactamasas, nos ayudará a cubrir en caso de que el Streptococcus pneumoniae sea resistente a las penicilinas, y la claritromicina coadyuvante, buscando cubrir los gérmenes atípicos como el Mycoplasma pneumoniae. Otra opción adicional puede ser la citromicina 500 miligramos vía oral por día. Esto respecto al grupo 1. Ahora, veamos qué pasa con el grupo 2, es decir, los pacientes hospitalizados, que son aquellos que habían obtenido un resultado en la escala CURB 65 de 2 puntos y en el score del PSI haber quedado agrupados en la categoría 4 a 5, pero sin ser hospitalizados en unidad de cuidados intensivos. En estos pacientes pueden o no tener factores de riesgo o tener factores de riesgo. Si no tienen factores de riesgo, la terapia recomendada en el paciente hospitalizado es la penicilina cristalina, 2 millones de unidades intravenosa cada 4 horas, sumado a la eritromicina, 500 miligramos intravenoso cada 12 horas. La penicilina
cubrirá al Streptococcus pneumoniae y la claritromicina cubrirá a los gérmenes atípicos. Ahora, en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo, va a depender. ¿Y de qué va a depender? De qué factores de riesgo tiene y para qué tipo de microorganismo tiene riesgo. Entonces, si lo que tenemos son factores de riesgo que nos sugieren un posible bacilo gram negativo, como son estos que ya habíamos visto en el video de manifestaciones clínicas, probablemente este paciente se beneficie de la terapéutica con ampicilina sulbactam, 3 gramos intravenoso cada 6 horas, sumado a claritromicina 500 miligramos intravenoso cada 12 horas. De esta forma cubrimos tanto al Streptococcus pneumoniae como a una serie de bacilos gram negativos con la ampicilina sulbactam y cubrimos al germen atípico con la claritromicina. Pero si lo que tenemos son más bien factores de riesgo que nos sugieren una posible resistencia a la penicilina por parte del neumococo, este paciente se puede beneficiar de la terapia con ceftriaxona 2 gramos intravenosos cada día, sumado a claritromicina 500 miligramos intravenoso cada 12 horas. De esta forma, en ese paciente que no le sirven las penicilinas, optamos por una cefalosporina de tercera generación que puede cubrir a este neumococo y la claritromicina que cubrirá al germen atípico. Por último, tenemos a la categoría de pacientes que se encuentran más graves, el grupo 3, que son aquellos que dieron un CURB 65 de 3 a 4 puntos y un PSI en una categoría 4 o 5, y que además son pacientes que posiblemente estén hospitalizados en unidad de cuidados intensivos, lo que los agrupa bajo la denominación de neumonía severa. En estos casos tenemos que sospechar siempre que el paciente no tenga un riesgo de Staphylococcus aureus meticilin resistente o que tenga riesgo de Pseudomonas aeruginosa, porque son dos tipos de microorganismos que de no ser tratados correctamente aseguran un pésimo pronóstico. Entonces, si lo que tenemos es un paciente del grupo 3 que no tiene factores de riesgo o que tiene riesgo de Staphylococcus aureus meticilin resistente, nuestra conducta terapéutica debe ser la siguiente. Ampicilina sulbactam y claritromicina para cubrir los agentes comunes, es decir, Streptococcus pneumoniae y Mycoplasma pneumoniae. Oseltamivir, porque también tenemos que cubrir a los virus, pues habíamos dicho que en Colombia son el tercer agente etiológico más importante de neumonía. Y por último, si existe riesgo de Staphylococcus aureus meticilin resistente, administramos vancomicina con una dosis de carga de 25 miligramos kilogramo y una dosis de mantenimiento de 15 miligramos kilogramo cada 12 horas. Y con este cóctel podemos cubrir los agentes comunes y el Staphylococcus aureus meticilin resistente. Ahora, si lo que nosotros tenemos son factores de riesgo para la Pseudomonas aeruginosa, nuestra terapia cambia un poco. Ya no le vamos a dar ampicilina sulbactam, sino piperacilina tazobactam, porque la piperacilina es una penicilina especialmente antiseudomónica. Es la única penicilina que cubre a la pseudomona. Y por lo demás, dejaremos la terapia igual. Claritromicina para cubrir a Mycoplasma pneumoniae y oseltamivir para cubrir a los virus. ¿Por qué en este caso no vancomicina? Porque la vancomicina es para cubrir al MRSA. Y en este caso tenemos ese riesgo de pseudomona. Ahora listo, yo ya instauré la terapia intravenosa en mi paciente. ¿Cuáles son los ajustes terapéuticos que yo debo tener en cuenta? Seguramente yo quiero saber cuándo puedo pasar de la antibiótico-terapia intravenosa a la antibiótico-terapia oral. Y para ello hay algunos criterios bien definidos. Primero, que nuestro paciente tenga una tolerancia a la vía oral, que no tenga alteración en las variables hemodinámicas, taquicardia menor a 100 latidos por minuto y sistólica mayor a 90 milímetros de mercurio. Que sus variables de oxigenación se encuentren correctas, una saturación de oxígeno mayor a 90% y una presión arterial de oxígeno mayor a 60 milímetros de mercurio. Que su frecuencia respiratoria sea menor a 25 respiraciones por minuto, que no tenga alteración del estado de conciencia y que su temperatura se encuentre por debajo de 38.3, es decir, que no tenga fiebre. Y es aquí cuando podremos optar por que nuestro paciente se maneje por la vía oral. Ahora, como dijimos desde un inicio, en caso de que durante nuestra terapia antibiótica salga el resultado del cultivo y aislemos el patógeno, debemos orientar esa terapia antibiótica al tratamiento más acorde. Y bueno, ya conocemos cuál es el antibiótico y cuál es la dosis, pero ¿por cuánto tiempo? Entonces, la duración del manejo es de 5 a 7 días de terapia, pero puede llegar a extenderse a 10 o 21 días si se presentan complicaciones, si hay una mala respuesta a los 5 a 7 días de terapia
o si nuestro paciente presentó factores de riesgo para gérmenes resistentes o atípicos. Y es así como manejamos a nuestro paciente con neumonía. Una herramienta muy útil que suele ser utilizada en la práctica clínica es la procalcitonina. La procalcitonina es un péptido que se produce en las células parafoliculares tiroideas, pero esto ocurre en circunstancias fisiológicas, es decir, del paciente sano. Cuando estamos hablando de un paciente con neumonía, la procalcitonina se produce sistémicamente. Todas las células las producen en estados de inflamación. Y la procalcitonina, cuando se comenzó a usar, se creía que permitía hacer una diferenciación entre una infección bacteriana o una infección viral. Y esto se ajustaba a la teoría de que el lipopolisacárido que se encuentra en las bacterias provocaba la liberación de citoquinas proinflamatorias que estimulaban la producción de procalcitonina a nivel de las células del cuerpo y que ésta finalmente se secretaba, y que por el contrario, las infecciones virales tendían a provocar la liberación de citoquinas proinflamatorias como el interferón gamma, que lo que hacía era inhibir la producción de procalcitonina. Entonces se esperaba que pudiese ser un marcador que nos ayudara a diferenciar entre las infecciones por bacterias y las infecciones por virus, pero esto jamás se pudo demostrar. No hay evidencia que nos demuestre esto. Pero lo que sí se vio es que la procalcitonina es de gran utilidad para desescalonar el manejo antibiótico, es decir, para guiar la duración de la terapia antibiótica. Es por esta razón que la proca se toma de forma seriada cada 1 a 2 días y de acuerdo al resultado nos permite saber cuándo retirar el antibiótico. De esta forma, si nuestra procalcitonina es menor a 0.1 o tiene una caída mayor al 80% desde la toma anterior, podemos descontinuar la terapia, pero si permanece superior a 0.25 o con una caída que no supera el 80%, debemos mantenernos en la terapéutica antibiótica. Ahora, si la caída es mayor al 90%, definitivamente la terapia debe ser descontinuada. Está muy recomendado y hay alta evidencia que lo sustenta. Y extrapolando estos conceptos, se han prestado para definir también en algunos clínicos el inicio de la terapia antibiótica. De esta forma, si encontraban que el paciente tenía una procalcitonina menor a 0.1, evitaban la terapia antibiótica, mientras que si tenían una procalcitonina mayor a 0.25, iniciaban la terapia. Y si era mayor a 0.5, definitivamente ese paciente se beneficiaba del inicio de terapia antibiótica. De esta forma, terminamos nuestra revisión de los conocimientos básicos que un médico general debe tener de la neumonía. Nos vemos en próximos videos. Muchas gracias.